Bienvenidos y bienvenidas a una edición especial de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Canal 67, El Salvador TV, TV, transmite desde Casa Presidencial, desde el despacho particular del señor vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa Hijo, a quien doy la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por aceptar mi invitación y por estar dispuesto a conversar sobre temas de país. Muchas gracias, Ricardo. De nuevo es un gusto que conversemos. Ya días no platicábamos y la coyuntura nos plantea varios casos que estoy seguro tu audiencia y la audiencia de STV, Canal 67, estarán pendientes. Así que aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. En la última oportunidad que estuvimos con usted en este programa fue el 21 de septiembre del 2020, a una semana de haber recibido la orden y la instrucción de poder conformar esta comisión y coordinarla para usted hacer un estudio integral de la Constitución de la República y poder evaluar la posibilidad de propuestas de reformas. Sin duda han pasado 4 meses. Cuando conversamos en aquel momento no existía plataforma, no estaba todavía conformada el equipo de la comisión ejecutiva de esta comisión. ¿Cuáles son los avances más significativos que ha tenido este proceso? Bueno, tienes toda la razón. En ese momento que hablábamos, comentábamos el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial que delegaba el presidente de la República en tu servidor esta responsabilidad de conducir un estudio para una posible reforma constitucional y me facultaba para integrar un comité ad hoc con juristas con los cuales yo pues sintiera que la tarea la íbamos a sacar adelante. A estas alturas te puedo informar y a toda la audiencia que el comité está funcionando. Somos 5 los miembros del comité. Tenemos al doctor José Fabio Castillo, que es de generales conocidas, al licenciado Rodolfo Muñoz, que funge como secretario del comité, y a 2 excelentes jóvenes abogados que son a la vez funcionarios del órgano judicial, trabajan en la Corte Suprema de Justicia, quienes voluntariamente y sin representatividad del órgano judicial están participando en este proyecto, la licenciada Carla Contreras y el licenciado Giovanni Rosales. Es importante resaltar este hecho porque varios de los colegas abogados que se acercaron mostrando su interés, cuando empezamos a hacer los diseños, preguntaban que cuántos eran los honorarios, cuánto iban a ser pues la remuneración por el trabajo, y desafortunadamente pues esta comisión no tiene presupuesto y es un voluntariado. Como dicen los colegas que han aceptado este reto, lo hacen por un servicio a la patria, a la nación, puesto que una constitución, en la metodología que le estamos llevando a cabo, y pronto te la voy a explicar, es realmente un gran aporte para que el pueblo salvadoreño por fin sea consultado, sea escuchado, pueda participar en la formulación de esas grandes normas fundamentales que son la base de una Carta Magna. Y ahí, en ese sentido, uno de los acuerdos que tomó el comité ad hoc era, primero, que todas las sesiones de trabajo iban a ser públicas. Como tú sabes, por razones de las medidas de bioseguridad, no podemos estar reunidos cantidad de personas con todos los medios, y hemos usado la plataforma Zoom, y todos los medios tienen acceso a nuestras sesiones, son públicas, las hacemos todos los sábados. Segundo, dijimos, vamos a escuchar a todos los salvadoreños que quieran opinar, los que viven dentro del territorio nacional, los que viven fuera. De hecho, hemos recibido ya más de 3.500 opiniones, propuestas de los salvadoreños. Los que viven aquí en el país incluso las han llevado físicamente, documentos a la oficina donde funciona este comité, y de 22 países hemos tenido propuestas de salvadoreños que residen en el exterior del país. Así que
es una buena noticia poder informar que el pueblo salvadoreño se ha expresado, que ha enviado sus propuestas y que está atento a lo que hagamos. Ahora el trabajo lo estamos haciendo de la siguiente manera. Dividimos el estudio en 4 partes que van a ser atendidos por 4 mesas. La mesa 1 para el tema 1, que es la parte dogmática de la Constitución, donde están contemplados todos los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. La mesa 2, que estudia el sistema político y económico del país. La mesa 3 estudia la parte orgánica del Estado, o sea, donde están los órganos fundamentales, donde están las instituciones como el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, es decir, los órganos y entidades del Estado, pues se llama la parte orgánica. Y la mesa 4 está estudiando los procesos y los procedimientos que se dan tanto entre los órganos como las relaciones entre el individuo, el ciudadano y el Estado. Entonces todos esos procesos y procedimientos están asignados a la mesa 4. Abrimos una consulta, que es un espacio y una plataforma en la web que se llama consulta.sw, donde todos los salvadoreños pueden enviar sus propuestas, pueden entrar a la plataforma, expresar sus opiniones, escribirlas o mandar documentos o mandar otro tipo de, incluso videos o audios. Todo es recibido por la plataforma y de ahí se va distribuyendo a las mesas. Esto se abrió a partir del 15 de noviembre y se va a cerrar hoy en el mes de febrero. De tal suerte pues que todos los salvadoreños van a tener o han tenido ya varios meses para poder enviar sus opiniones. Cerrado ese plazo, el equipo empieza a procesar todo el material que ha llegado y a finales del mes de junio va a presentar el primer borrador. Ya sería el primer borrador de las reformas que lo vamos a consultar. Ahí sí, ya vamos a ir llamando a los sectores organizados de la sociedad, por ejemplo, el sector laboral, el sector empresarial, el sector académico, los partidos políticos, otras instituciones del Estado, para que sobre ese borrador nos extiendan su opinión y con lo que ellos nos hagan llegar, con sus observaciones, con sus propuestas, vamos a hacer un nuevo borrador, el cual esperamos tenerlo terminado para el mes de agosto, y en ese momento ya la comisión redactora elabora el documento final, que es el que se le va a entregar al presidente. Esperamos hacerlo en el mes de septiembre y ya con eso pues cumplimos nuestro mandato. Doctor, ¿cómo han sido estos 4 meses intensos de trabajo luego de recibir el mandato del señor presidente Bukele, y considerando que usted ha sido una persona que previo a su llegada a la vicepresidencia de la República era conocido a nivel internacional y nacional por ser un académico, por ser un consultor internacional en estos temas constitucionales, ganó muchos procesos en el desarrollo de su vida profesional, y ahora ya con una realidad de esta comisión, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Ha superado sus expectativas de toda una trayectoria de vida por hacer un esfuerzo de tener una constitución más consultada y en la cual nos sintamos todos representados? Pues honestamente, Ricardo, no ha sido fácil. Yo pensé que iba a haber mayor receptividad, sobre todo de la comunidad jurídica, de los colegas abogados. Con algunos de ellos trabajamos juntos en varios proyectos y pensé que iban a acompañar este proceso. Me sorprendió mucho cuando empezaron no solo a presentar dudas, cuando se les invitó a que participaran, porque quiero decirte que antes de integrar el comité tal cual está en este momento, se invitó a muchos colegas de varios sectores, de varios tanques de pensamiento, abogados que han ejercido la práctica constitucional, pero todos mostraron cierta aversión al proyecto, cierto rechazo, y la única justificación que daban era de que las actitudes del presidente Bukele eran inconstitucionales, que eran antidemocráticas, que se estaba gestando una dictadura, toda una construcción de una narrativa que a mí me sorprendió mucho,
porque les preguntaba yo, bueno, pero yo no he visto que realmente sucedan estos hechos que ustedes presentan. Han habido acciones aisladas, algunas expresiones que pudieran ser políticamente incorrectas, si tú quieres, pero que no tienen la connotación de estar construyéndose una dictadura o estar violentando derechos humanos o este tipo de narrativas. Sin embargo, les dije, en última instancia, no es con el presidente con el que van a trabajar, ni es una iniciativa del presidente Bukele, porque como tú dices, yo vengo trabajando en la reforma constitucional desde hace muchísimos años. De hecho, el primer estudio que hicimos serio, lo hicimos en 1992, cuando el presidente Bukele apenas tenía 11 años de edad. O sea, pues que no es una iniciativa del presidente Bukele para perpetuarse en el poder, como lo han señalado algunos colegas, o para hacer una mayor concentración de poder y que él me ha dado este mandato para que yo elabore un proyecto en esa dirección. Yo creo que eso, al revés, lo que ha hecho el presidente Bukele es entender este planteamiento que yo le hice de que es necesario que el país se prepare para este periodo de la pospandemia, donde el mundo completo va a ser un mundo diferente, que el país se prepare para esta nueva etapa histórica que el propio presidente inauguró con los resultados electorales del 3 de febrero del 2019, cuando el antiguo régimen del bipartidismo se cayó, porque el pueblo decidió que ya no quería seguir gobernado por ninguno de esos dos partidos y dio un mandato al presidente Bukele de buscar una ruta, de presentar un proyecto nuevo y un proyecto en el cual el pueblo se sintiera representado, ya no con los patrones o los parámetros de la guerra o de la posguerra con los cuales habíamos venido transitando, sino con una visión de futuro en un periodo de paz, porque como decía el doctor Fabio Castillo, la Constitución vigente de 1983 es la única en el mundo, decía él, que se ha elaborado y se ha aprobado durante una guerra, y durante una guerra civil. 1983 estábamos en los peores años de la guerra, y esa Constitución viene con ese signo, con ese pecado original. Entonces la idea era hacer algo nuevo, un nuevo pacto, donde todos nos pusiéramos de acuerdo, y yo creo que el presidente Bukele, bajo ese concepto, y lo digo con estas palabras exactas porque él así lo entendió, este va a ser el legado. Y cuando un mandatario habla de legado, no está pensando en resultados inmediatos ni a corto plazo, está teniendo una visión de futuro, de largo alcance, y eso es lo que quisiéramos construir entre todos. Por eso que te digo, no resulta fácil cuando estos sectores, por suerte, son minoritarios, son poco representativos del pensamiento colectivo nacional, se oponen. Por suerte, la gran mayoría de salvadoreños nos está apoyando, de fuera del país, dentro del país, y cada vez se van sumando cada vez más sectores que están llegando a presentar sus propuestas. Nos hemos reunido con sectores profesionales, nos hemos reunido con un sector religioso, últimamente nos sentimos con la Fuerza Armada, que también tenía algo que decir sobre el papel de una nueva Fuerza Armada en una dimensión ya no de guerra como fue la que se planteó en el 83, ni de posguerra como fue el 92, sino en una visión de paz, de desarrollo, de progreso, porque las Fuerzas Armadas en periodos de paz tienen roles importantísimos, y solo basta ver países democráticos, Estados Unidos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el conflicto que hubo a nivel internacional, en el periodo de paz del gobierno del presidente Eisenhower en adelante, todo el desarrollo de la infraestructura, las grandes autopistas, las grandes presas que se hicieron, fueron en el periodo de la posguerra. O sea, hay que darle a las Fuerzas Armadas su rol en los tiempos de paz. Pero bueno, eso es un tema muy específico. Te decía que la consulta con los sectores la vamos a hacer cuando tengamos nuestro primer borrador. Por ahora simplemente estamos recibiendo a quienes nos piden que quieren ya ir a externar o a dejar un documento, y en ese sentido estamos recibiendo a los que llegan. Pero yo espero que estos sectores que inicialmente mostraron no solo dudas, sino rechazo, antipatía, críticas, incluso distorsión, manipulación de la idea, mintieron algunos abogados diciendo que yo estaba
preparando la reelección inmediata del presidente, es decir, toda una sarta de falsas noticias. Creo que el hecho de que lo hagamos de manera pública y transparente va a ir quitando esas telarañas, va a ir disolviendo toda esa narrativa que no es verdad, que es mentira, y la verdad va a ir resurgiendo y esperamos que reaccionen. Siempre la puerta está abierta, los vamos a recibir. La idea es que todo el mundo opine y que a todos los vamos a escuchar. Doctor, estos grupos fácticos de poder acostumbrados a entregar un documento para que se apruebe en la Asamblea Legislativa y se convierta en la nueva Constitución de la República a lo largo de la historia, cobrando altas cifras por consultorías. ¿Es ese el fundamento del malestar de algunos despachos profesionales del derecho, abogados constitucionalistas, grupos fácticos de poder, o es realmente una oposición, son adversarios de un proceso de consulta para una actualización de nuestra Constitución moderna, acorde a los tiempos actuales y de una época posterior al conflicto armado? Fíjate que creo que son las dos, exactamente las dos dinámicas que tú has relacionado. Por un lado, están estos grupos de bufetes corporativos que se han lucrado durante años del actual sistema constitucional, confuso, contradictorio, porque de esa manera ellos litigan y ganan los procesos. Han tenido cortes supremas y magistrados que son socios ahora de estos bufetes. Recordemos la última sala de un magistrado que sale de la sala, inmediatamente se incorpora a uno de estos bufetes, y ese conflicto de intereses que en cualquier país sería motivo de una sanción, aquí pues se ve con normalidad, pero son esos bufetes los que ven con temor que en unas nuevas reglas constitucionales claras y bien aplicadas, ya sus negocios se les terminan. Y está el otro grupo, que es otro grupo fáctico de abogados que están acostumbrados a trabajar con los grupos de poder, con las élites, para hacer estos arreglos constitucionales, reformar un artículo, reformar un par de disposiciones para algún objetivo específico de sus clientes. Y esos tipos de reformas elitistas son los que ahora nosotros estamos combatiendo, porque no estamos escuchando a ninguna élite, estamos escuchando al pueblo llano. Incluso han llegado a burlarse algunos de ellos, a decir de que es populismo, que es el populacho el que está diciendo, es un desprecio a la sabiduría popular, porque puede ser que la gente no sepa cómo expresarse y cómo redactar una norma jurídica, pero el sentimiento, la pasión, la forma en que cómo quiere que se regule una situación es auténtica y es legítima. Ya es cosa de abogados, de expertos y de profesionales el darle la forma legal. Entonces no se puede despreciar la sabiduría del pueblo. Decir, es que esto es una consulta al populacho para legitimar esta farsa, dijo uno de ellos. Pues esto, lamentablemente, señores, no es una farsa. Esto es una consulta al pueblo, y el pueblo se está expresando, y el pueblo es sabio. Y si no puede leer, pero dice que quiere que no se siga asesinando, que no se siga usando el erario nacional para enriquecer a unos pocos, si pide que no haya prescripción para los delitos de corrupción, que se declare de lesa humanidad, perdonen, pero eso no es populismo, eso es sentimiento del pueblo frente a lo que ha sido ahora una constitución diseñada por estas élites para representar y garantizar los intereses de las élites. Ahora nosotros estamos trabajando para garantizar, defender y representar los intereses de la gran mayoría de la nación, que es el pueblo salvadoreño. Señor vicepresidente, ¿cómo ha hecho la Comisión Ejecutiva para poder marcar la cancha, hacer un límite? Porque usted habla de un proceso abierto, consultivo, para todo aquel salvadoreño y salvadoreña, independientemente de su profesión, que pueda brindar aportes, personas naturales, personas jurídicas, asociaciones. Pero entiendo que existía, una de las primeras acciones coordinadas por su persona era un equipo de abogados constitucionalistas que harían ese límite, que marcarían esa senda para la hoja de ruta. ¿Cómo
se ha desarrollado ese proceso? Ese proceso se desarrolló y está en el reglamento interno del comité ad hoc, a partir de las discusiones de temas que, por ejemplo, se dijeron, hay temas que no los vamos a cambiar en la Constitución, como por ejemplo la no reelección inmediata del presidente. Eso definitivamente no. Modificar el sistema republicano, tampoco. Es decir, esos conceptos básicos del Estado de Derecho, del sistema republicano, democrático y representativo, se van a seguir manteniendo, porque esa es la esencia de los estados modernos y democráticos. Esa es la esencia que viene inspirada desde la Revolución Francesa, cuando terminó el Ancien Régime de los gobiernos totalitarios, absolutistas, donde toda la concentración del poder estaba en el rey, en el soberano. Él era juez, era legislador, era ejecutor, es decir, las tres funciones que se separaron después, según la teoría de Montesquieu, de la separación de poderes y de funciones, y que le dio origen a la república. Eso lo vamos a mantener, porque somos esencialmente demócratas y republicanos, igual que los principios fundamentales de la democracia. Se van a seguir garantizando la representación, pero vamos a modernizar el sistema, porque bajo esa égida se había concentrado en el artículo 85 de la Constitución un monopolio de los partidos políticos, y eran ellos, como decían, los que tenían el monopolio de representación popular, y nada que no fuera un partido no se podía tener representación ni funciones de intermediación. Ya eso ya se rompió, y ahora nosotros lo que queremos es inyectarle a la democracia representativa formas en las que el pueblo pueda ser consultado. ¿Por qué? Porque nuestro régimen, nuestra doctrina constitucional sigue el principio de la soberanía popular. Está en el artículo 83, donde dice pues que la soberanía reside en el pueblo entero. O sea, todos somos soberanos, no tenemos un soberano, no tenemos un rey, todos somos soberanos iguales. Entonces, pero ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo manifestamos esa soberanía? Cuando se nos consulta. Y solo se nos consulta en los periodos electorales para elegir gobernantes y representantes. Y ahí termina el ejercicio de la soberanía, que es lo que criticaba Rousseau de los ingleses. Decía, el pueblo inglés es esclavo, solo es libre el día que va a votar, porque es cuando elige, pero después vuelve a ser esclavo de los que eligió. Entonces nosotros queremos darle al pueblo y devolverle la soberanía mediante la introducción de instituciones de democracia directa, como son el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato y las iniciativas legislativas o iniciativas populares. Estas cuatro instituciones van a permitir que el pueblo ejerza su soberanía en momentos en que debe de ejercerla. Por ejemplo, cuando se privatizaron aquí las empresas más productivas del Estado, las telecomunicaciones, las pensiones, el pueblo no tuvo oportunidad de expresarse si quería o no quería eso. Eso debió haber sido objeto de un plebiscito para consultarle. Cuando aquí se dolarizó, el pueblo no se le consultó. Una medida de gobierno que necesitaba que el pueblo se expresara. En fin, hay toda una serie de acciones que han tomado los representantes, porque lo han hecho en la Asamblea Legislativa, los que llaman representantes. Incluso creo que fue para la dolarización que dijo el presidente de la Asamblea en esa época, que lo habían aprobado en la madrugada porque él le habían llevado un mamotrepo así, dijo que no lo leyó, solo levantó la mano. Esa ha sido la calidad de representación y democracia que hemos tenido. Así que eso va a cambiar, porque si introducimos estas medidas, este tipo de consultas, el pueblo tiene que expresarse y decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Muchas gracias, señor vicepresidente, por esta aproximación, por este resumen ejecutivo del trabajo, de lo que ha sido la coordinación de este proceso de revisión y consulta a la Constitución de la República de El Salvador. Hacemos un corte y al regresar conoceremos más detalles de este proceso consultivo y cómo usted puede brindar sus aportes a este proceso de consulta. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates con Ricardo Sosa, transmisión desde Casa Presidencial, desde el despacho
particular del señor vicepresidente de la República de El Salvador, el doctor Félix Ulloa Hijo. Doctor, usted nos habla bien de este marcaje, de esta delimitación, pero también cómo aseguramos de que este proceso logrará estar a tiempo. Usted hablaba de reuniones todos los sábados, pero me imagino que entre semana puede haber alguna retroalimentación para avanzar y poder dar estos aportes, sobre todo porque la Constitución de 1950 siempre fue considerada de avanzada. Luego de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de la democracia, todo lo que representó para nuestro país. Luego en 1983 y 1991 hubo algunas reformas, pero no hubo una revisión integral a la misma. Sí, en efecto, tenés toda la razón. La matriz constitucional vigente es la de 1950. Han habido 3 intentos de reformas o de cambios. Uno en 1962, que redujo el periodo presidencial de 6 años a 5 años. En 1983, que fue un esfuerzo mucho más amplio y por eso se llamó una nueva constitución, la de 1983, que sí tuvo mayores transformaciones en el sistema político, sobre todo. Se creó la Sala de lo Constitucional y varias reformas que se hicieron. Y luego la del 91, que era producto de los acuerdos que se iban tomando en la mesa de diálogo para poner fin a la guerra. Pero en el fondo, la matriz sigue siendo la misma. Los derechos fundamentales, su catálogo se mantiene, por eso es que lo vamos a revisar, porque hay nuevos derechos que han surgido en el transcurso del tiempo, han pasado 70 años y hay que consignarlos, garantizarlos y protegerlos. Lo mismo la parte orgánica del Estado. Muchas instituciones que surgieron en 1950 ya se volvieron obsoletas y hay que modernizarlas. Por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas. En qué época estaba el Consejo Central de Elecciones, que con las reformas del 91 se creó el Tribunal Supremo Electoral, pero inmediatamente se ha estado pidiendo a gritos por todos los sectores, incluso los partidos políticos, que se separen las funciones administrativas y jurisdiccionales del tribunal. Y así hay muchas otras instituciones que hay que ajustarlas. Entonces sí, vamos a trabajar, no es solo los sábados hacemos las sesiones públicas, pero los días jueves o los días martes o entre semana, cuando hay temas importantes, se reúnen las mesas de trabajo. La que se reúne los sábados es el comité ad hoc, pero las mesas están trabajando. Y como estamos en esta era de la era digital, trabajan todos los días, hay intercambio entre sus miembros, se mandan propuestas, se revisan entradas nuevas que están llegando de otros países. Por ejemplo, me informan que ya de 22 países que teníamos la semana pasada, ya a esta fecha han aumentado 3 países más, ya tenemos 25 países donde hay salvadoreños que están mandando sus propuestas. O sea, pues que es un trabajo, un ejercicio dinámico. Creemos que sí vamos a salir con el calendario presentado, planteado, porque ya cerrando este capítulo de la consulta abierta, empieza ya la redacción y el trabajo ya más técnico de los abogados, donde sí, ahí pues ya no es todos los ciudadanos los que participan como ahora. Por eso este periodo de 3 meses y medio de consulta era para que todos los ciudadanos que no fuesen abogados, que no fuesen profesionales, que no, bajo ningún prerequisito ni condición pudieran expresarse. Ahora, recogido toda esta expresión, ya viene el trabajo técnico de los colegas abogados y empieza ya la sistematización y a preparar el borrador. ¿Cómo es la evaluación del Comité Ejecutivo sobre la plataforma diseñada por la Secretaría de Innovación? ¿Ha respondido a las expectativas? ¿Las ha superado? ¿Qué tipo de software utilizan para recibir tantos insumos, más de 3.000 propuestas en una plataforma y irla canalizando para las 4 mesas de trabajo? Es increíble, realmente el apoyo, no hubiera sido posible esta consulta sin el apoyo de nuestros amigos de la Secretaría de Innovación, que hicieron un trabajo excelente, extraordinario, porque usando los software que se utilizan en ese tipo de plataforma, lograron crear un programa que es totalmente amigable. La gente entra, solo pone consulta.sbv y se abre la plataforma, introduces tu DUI para ver que no eres un robot, tu nombre, pues te pide los datos, las generales,
y se abre y te pregunta si estás de acuerdo o no con la reforma. Si no estás de acuerdo, pues tú dices por qué no y te despide. Si estás de acuerdo, te dice, bueno, ¿dónde quiere usted aportar? Y te va poniendo el menú de cada una de las mesas. Entonces tú dices, mire, yo quiero, por ejemplo, que se garantice como derecho humano el derecho al agua. Bueno, entonces él te abre las 4 y tú ves que va en la mesa número 1. Y tú decís, mire, yo quiero que la Corte de Cuentas de la República la elija con mayoría calificada, porque ahorita solo se elige con mayoría simple. Entonces te manda a la mesa número 4, porque es la de procedimientos. Si tú dices, quiero que el Tribunal Supremo Electoral separe las funciones administrativas y jurisdiccionales, te mandan a la mesa 3 porque es la parte orgánica. O sea, pues que la plataforma te va guiando de tal manera que tú vas presentando tus propuestas. Las puedes escribir, hay un espacio, creo que son 300 caracteres, lo máximo que te recibe el espacio. Entonces, si tú vas a presentar un documento mucho más grande, que hemos recibido tesis doctorales, propuestas con gráficas, es decir, una serie de documentos muy profesionales, entonces tú lo que lo haces es lo mandas como un attachment. Lo puedes pegar y entra a la plataforma y va a la mesa que tú ya seleccionaste. O sea, pues que es un trabajo muy bueno, muy amigable y que permite pues al ciudadano poder entrar y comunicarse directamente con la comisión y con las mesas. Doctor, en este proceso, usted lo decía en el primer segmento, no ha sido fácil. Hay adversarios, hay opositores, hay detractores, pero hay dos temas que sí han generado algún nivel de polémica y de tergiversación a sus opiniones. Uno ha sido la posibilidad de hacer una propuesta de incrementar de 5 a 6 años el periodo presidencial como se encontraba previo a la reforma de 1983, 62. En 1962. Y el otro ha sido el proceso que surgió el fin de semana anterior, cuando ustedes tuvieron un proceso de escucha con representantes de la Fuerza Armada y que se abordó el tema de parte suya sobre el proceso de reclutamiento, que ya lo estipula el artículo 215 de la Constitución, que establece que todo salvadoreño debe de cumplir o debemos de cumplir un servicio militar obligatorio, pero que en la práctica ha sido letra muerta en la Constitución. Muchos fuimos los que vivimos el proceso del conflicto armado, pues en aquel momento se vivía un conflicto y cualquiera que era joven estaba expuesto a ser reclutado. Pero ¿podría usted ampliarle y aclararle a nuestros televidentes y cibernautas sobre estos dos puntos específicos? Claro, con gusto. Mire, empezando por el último. Sí, incluso yo veía ahí en las redes que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos le pide al vicepresidente que no proponga el servicio militar obligatorio. La verdad es que me dio pena, me dio risa, pero también me dio pena que a ese nivel un funcionario me esté pidiendo algo que ya está en la Constitución, tú lo acabas de decir, como que no hubiera leído que el artículo 215 establece el servicio militar obligatorio en la Constitución vigente, o sea, está establecido. Lo que pasa es, como lo hemos dicho, los medios tradicionales, sobre todo los grandes periódicos, siempre tergiversan la información para generar polémica, para generar confusión, para vender más, porque con eso, alarmismo, quieren asustar a la gente y esperan vender más, cuando lo que están haciendo es perdiendo credibilidad y perdiendo profesionalismo. Nunca hemos hablado de que el servicio militar obligatorio lo vamos a imponer. Si ya está, no hay que imponerlo. Lo que se habló, e incluso el doctor Fabio Castillo puso un ejemplo, yo puse otro. Yo dije, por ejemplo, que cuando yo estudiaba en España, muchos de mis compañeros, sobre todo ya de los de último año, del quinto curso en la Facultad de Derecho, estaban ya pidiendo que les permitieran terminar el curso para ir a hacer el servicio militar obligatorio, porque lo tenían que ir a hacer obligatoriamente, todo. Incluso el rey, que ahora es rey, Felipe VI, cuando era estudiante y tenía la edad, fue a hacer el servicio militar obligatorio. Otro, pues que ya lo habían hecho antes de llegar al curso. Entonces, uno ve que en los países desarrollados, en la democracia, prestar el servicio militar obligatorio es una cosa natural que se presta como parte del aporte del ciudadano a la patria. El doctor Castillo ponía otro ejemplo y decía, no, miren, en Suiza, todos los ciudadanos menores de 60 años tienen que ir cada 15 días
a prestar servicio militar obligatorio. Todos los años, cada 15 días. ¿Por qué? Porque eso va permitiendo lo que decía uno de los generales que estuvo presente, que hizo la diferencia entre lo que es la política militar y la doctrina de defensa. Él decía, la política militar le toca a la Fuerza Armada, y somos los militares los que la impulsamos. Pero la política de defensa le toca a la nación, a todos los ciudadanos. Entonces debemos estar preparados, esa es la filosofía, de estar listos para tener la capacidad pues, de tener la defensa, salir en defensa de la patria. Esos son los conceptos. Entonces, se hizo el ruido, se hizo la desinformación, incluso se habló de que el ministro de Defensa estaba pidiendo politizar la Fuerza Armada, cuando él lo que explicaba era que los militares, aún en uniforme, siguen siendo ciudadanos, y que por qué se les coartan algunos derechos, como decía él, por ejemplo, los derechos de políticos, solo por tener uniforme. Pero está en la Constitución, como está en el artículo 82, que lo mismo prohíbe para los líderes religiosos. A los líderes religiosos la Constitución les prohíbe postularse para cargos de elección popular. O sea, no pueden ser candidato a alcalde un sacerdote, un obispo, un pastor, un reverendo. Y les prohíbe pertenecer a partidos políticos. Entonces, cuando nos reunimos con el sector religioso, también dijeron lo mismo. Miren, aquí nos están coartando derechos civiles, derechos políticos. Entonces, a eso llamaron que el ministro quería politizar la Fuerza Armada. Cuando él decía, miren, si yo voy a la Asamblea a defender el presupuesto del Ministerio de Defensa, voy a un acto político. Ese no es un acto de carácter social, y lo voy a ejercer en carácter de ciudadano, que también tengo como militar. Es decir, ser militar no me inhibe a ser ciudadano. Pero bueno. ¿Cuál sería la propuesta o la reforma planteada si en este momento ya es obligatorio el reclutamiento, pero solo ha operado para las clases marginales y los sectores excluidos y rurales? El general Romero dijo que, primero, esto no era materia de regulación constitucional, dijo, hay una ley de reclutamiento. Entonces es una ley dentro de la legislación infraconstitucional que tiene que regularlo. Ya la regulación está en la Constitución, lo que hay que hacer es desarrollarlo en la ley. Ahora, en el otro tema que es importante para que quede claro para la audiencia, cuando hablamos de que había que una posibilidad era aumentar a 6 años el mandato del presidente, también lo aclaró el doctor Castillo, dijo, no es para este presidente, dijo, es para un presidente en el 2029, cuando las reformas pueden entrar en vigencia, para que no dijeran que era por extenderle el mandato al presidente Bukele. Y la cuestión es bien sencilla. Como yo te decía antes, yo quiero proponer estas 4 instituciones, dentro de las cuales el mandato, el referéndum revocatorio, quiero que sea una de ellas, porque el pueblo tiene derecho a que si un funcionario de elección popular, un gobernante, no está haciendo bien las cosas, lo pueda remover antes de que termine el plazo. No tiene que aguantar todo el periodo. Eso es lo que se ha hecho no solo en América Latina, esto se hace y viene de la Constitución de los Estados Unidos, que ha sido como la gran inspiración democrática, liberal que hemos tenido. El referéndum revocatorio allá se llama recall y se aplica no solo a los cargos de políticos, de gobernadores o senadores o diputados, a los jueces, a los sheriff, a todos los cargos de elección popular se les puede aplicar la revocatoria de su mandato. Pero decía yo, para revocar el mandato en el sistema electoral nuestro, que está bien, es muy sui generis, porque los diputados y alcaldes se eligen por 3 años y el presidente por 5. Esa disparidad y ese desorden nos lleva a que tuvimos elecciones en el 2018, elecciones en el 2019, hoy estamos en elecciones este año, porque hay un desorden de los ciclos electorales. Entonces mi propuesta era, ordenemos los ciclos electorales, hagámoslos de 3 años permanentemente, para que así, cuando el presidente llegue a su medio término, o sea, a los 3 años de ser electo, se pueda proponer al pueblo, mediante un referéndum revocatorio, la posibilidad de que lo quiten o lo dejen, o sea, le ratifiquen el mandato o se lo revoquen. Pero así como está hoy no se podría, porque no hay una certeza de cada 3 años cómo va a irse convocando al pueblo a elecciones.
tenemos elecciones a veces continuas, a veces separadas. Entonces decía, la única forma de organizar los ciclos electorales es ponerle 6 años al presidente. Porque entonces sí, cada 6 años elegir presidente, pero cada 3 años que vas a elegir asamblea y diputados y alcaldes, ahí puedes hacer la consulta. O sea que a la mitad de su término puedes consultar si el presidente debe de seguir o ya no debe de seguir. Por esa razón era que yo proponía que se aumentara 1 año para regular los ciclos y que tuviéramos exactamente cada 3 años. Entonces sabíamos que cada 3 años va a haber elecciones. Ahora hemos tenido, en menos de 3 años vamos a tener 3 elecciones y eso no se puede. ¿Esa propuesta se estaría presentando antes que finalice la actual legislatura o ingresaría dentro del paquete de una posible... No, esas van con todo, no, ahorita es decir, no estamos pensando en una reforma, esa sería una reforma puntual y nosotros estamos hablando de una revisión integral. O sea, esto yo lo voy a proponer para que vaya en el paquete de recomendaciones, el informe final que se le va a presentar al presidente, pues de aquí a septiembre, cuando terminemos el documento, y por lo tanto esta asamblea no se le va a presentar ninguna propuesta, además no la podemos presentar nosotros. Para que haya una propuesta de reforma tienen que ser 10 diputados los que la hagan, que es otra cosa también que se ha tergiversado, que el presidente no tiene facultades para reformar la Constitución. Claro, si eso ya lo sabemos, pero tergiversando la noticia, generando confusión, quieren intimidar al pueblo, meter miedo y sobre todo confundirlo. Y eso es lo que duele de algunos medios o de algunos profesionales que, sabiendo que no es cierto, lo afirman y lo salen a divulgar cuando es una total falacia. Doctor Ulloa, muchos de los firmantes de los acuerdos de paz comentan entre pasillos y en entrevistas abiertamente que el sistema económico y social previo a la firma de los acuerdos de paz se abordó aproximadamente en 15 minutos. Fue una de las grandes deudas de la reforma de 1983. ¿Hay alguna propuesta ya en ese sentido, como de igual manera el enfoque de género que necesita nuestra Constitución, modernizarla, actualizarla y privilegiar lo que ya es una corriente mundial de favorecer el enfoque de género? Sí, mira, y lo voy a decir que es una primicia para ti, porque hace menos de 2 días nos reunimos con varias agencias de Naciones Unidas para hablar de la posible asistencia técnica de Naciones Unidas al comité. Y dentro de los temas que traía las agencias de Naciones Unidas, pues estaba una mujer ahí, era justamente el enfoque de género, porque es un enfoque transversal. Vino también el representante de la Oficina de Derechos Humanos, la Oficina Regional de Naciones Unidas, vino al país solo a esta reunión, y así pues habían otras agencias con las cuales discutimos este tema. Por supuesto, nosotros vamos a seguir todos estos temas, vamos a hacer un enfoque de acuerdo a las agendas contemporáneas. Desde luego, la Constitución de 1950, que ya tiene 70 años, siguió las agendas contemporáneas de aquella época, que como tú bien decías, eran las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, donde el fascismo, el nazismo, el estalinismo, que eran de gobiernos totalitarios en Rusia, en Italia, en Alemania, habían oprimido a los pueblos. Y de la dictadura militar salvadoreña. Desde esa época. Entonces esa inspiración de todos esos principios son los que quedaron reflejados en 1950. Nosotros ahora estamos viendo cuáles son los principios de este mundo del siglo XXI, de este mundo contemporáneo, que las agendas, por ejemplo la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esos son los que nos están inspirando para seguir esos objetivos y en base a eso ir moldeando un régimen que siga esos lineamientos, que son 17 los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales pues el primero, que es poner fin al hambre, poner fin a la pobreza. Es decir, eso es el objetivo, es decir, darle al pueblo normas fundamentales a través de pactos y acuerdos entre todos los sectores que le permitan al pueblo vivir en paz, trabajar en armonía, producir, crecer y que todos podamos compartir de
un sistema democrático, vivir en libertad. Eso son los principios rectores. Señor vicepresidente, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el desarrollar esta exposición y una actualización de todo este proceso de consulta, su despedida de los televidentes y cibernautas y la invitación para que aprovechen lo que falta para este proceso que cierra el 28 de febrero del 2021. Sí, gracias por su atención. Realmente desde el fondo de mi corazón agradezco a todos los salvadoreños que están pendientes, que están atentos, que están dispuestos a participar, a dar su opinión. Mándenla, envíenla. Todas están siendo consideradas, todas se van a tomar en cuenta. Todos tenemos algo que decir de cómo queremos que sea una nueva constitución para un nuevo país, en un nuevo escenario mundial del que vamos a ser parte cuando termine esta pandemia. Ya lo dijo Naciones Unidas, preparémonos para la nueva normalidad. El Salvador no se puede quedar atrás y usted sea parte de este proceso de consulta. Los invitamos a enviar sus aportes. Recuerde, simplemente ponga consulta.sbv y usted va a entrar a la plataforma y nos podrá enviar sus propuestas. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad y gracias al pueblo que nos está viendo a través de Canal 67. Espero que podamos seguir conversando en el futuro. Finalizamos esta transmisión especial desde Casa Presidencial, desde el despacho privado del señor vicepresidente de la República del Salvador, el doctor Félix Ulloa Hijo. Recuerde, continuamos en la campaña de prevención del suicidio. ¿Sabía usted que en El Salvador, en la última década, se han generado 1.2 suicidios diarios en nuestro país? Usted no está solo, usted no está sola. Busque ayuda, siempre hay un adulto significativo que está dispuesto a escucharle y atenderle. Abrace la vida, Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.